Gracias, Javier. Y sí, te has ceñido como un británico al tiempo, porque ahora pasamos la conferencia de nuestro sabio balear y Toni Riera, y permitidme el guiño personal, además maestro desde hace más de 25 años. El doctor Antoni Riera Font es director técnico de la Fundación Impulso Balears, como todos sabéis, y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de las Illes Balears. Toni, desde hace más de 30 años, sitúa su investigación en el ámbito de la economía ambiental, en el campo de la valoración económica y la economía regional, especialmente vinculada al turismo. Nos ha hecho un hueco en su súper apretada agenda para poder ofrecernos la conferencia La economía circular como acelerador de la competitividad global sostenible. Toni, cuando tú quieras. Bueno, pues ante todo, gracias por... No sé qué ver. Gracias por invitarme. Es un placer compartir esta mañana y este tiempo con todos vosotros. Un tiempo que tanto el mío como el vuestro sé que es escaso y que por lo tanto hay que aprovechar al máximo. Y por lo tanto me gustaría cuando menos que este tiempo fuera, por supuesto, un tiempo de reflexión, pero también, por qué no decirlo, fuera un tiempo que de alguna forma pues, os permitiera levantaros un poco de aquello que a veces denominamos inercias o rutinas. Así que voy a ser un poco provocador, lo voy a intentar y cuando menos espero que me perdonéis el atrevimiento. ¿De acuerdo? Permitidme ante todo que haga referencia al título de la jornada. Es Construcción sostenible. Es un título que me gusta, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, permitidme que haga una referencia a un hecho. No es la primera vez que vengo a la Asociación de Constructores de Baleares. No lo es, ni espero que sea la última, porque me siento bien, me siento en casa y, por lo tanto, agradecido de compartir mucho tiempo con vosotros. Casi siempre que vengo fundamentalmente para hablar de la actividad económica del sector de la construcción. Habitualmente, cuando estoy con ustedes, lo hago fundamentalmente centrado en actividad económica. Y por lo tanto, habitualmente pues, se me pide información sobre cómo evoluciona la construcción de edificios o la promoción inmobiliaria, cómo evolucionará los próximos meses la construcción de carreteras o de redes, o, por ejemplo, bueno, pues cómo están yendo los proyectos de construcción. Y ahí pues, pasamos revista a cuestiones de actividad, a cuántos trabajadores tiene el sector, a cuántos proyectos se han visado, a qué tiempo de maduración tienen esos proyectos, a cuánta riqueza se genera alrededor de estos proyectos, y sale la pregunta siempre del millón. ¿Somos importantes en Baleares? ¿Qué pesamos? ¿Pesamos mucho? ¿Pesamos poco? Y si pesamos mucho, pesamos poco, en función de esto, bueno, pues también una asociación hace una labor de lobby y por lo tanto ahí esa labor de lobby también se ve aumentada precisamente por ese peso. Desde esa perspectiva, hablamos fundamentalmente, insisto, de esto, analizamos el contexto, vemos cuál es la contribución económica del sector, por supuesto sus fundamentos productivos, su estructura productiva, que no es para nada homogénea, incluso su distribución municipal. Hay municipios donde la construcción tiene muchísimo más peso que en otros. Y por supuesto, y por último, revisamos cuestiones de productividad, de valor añadido, de eficiencia. Todas esas cuestiones habitualmente las tratamos en una mesa que se llama actividad económica. Pero siempre que estoy con ustedes es muy fácil que nos vayamos sin saberlo a otra mesa, que se llama ¿Cómo contribuye el sector de la construcción a la prosperidad de Baleares? ¿Somos más prósperos gracias a nuestra labor que realizamos en esta mesa? Y a decir verdad, cuando intentamos hacer esa pregunta e intentamos contestarla, casi siempre contestamos con los mismos argumentos e indicadores que tenemos en la mesa de la actividad económica. Y por lo tanto creemos que cuantas más casas hacemos, mejor, que si las hacemos en un tiempo más tal, mejor, que si, ¿no? Entonces nos entendemos que somos parte de esa prosperidad, pero insisto, la medimos siempre con indicadores de actividad económica. Bueno, pues hoy el título de la jornada me da la oportunidad de que, de acuerdo, nos desplacemos a otra mesa y hablemos precisamente de ese impacto positivo o negativo que tiene un sector que se llama construcción sobre algo mucho más gordo que se llama prosperidad. Y cómo llegar a esa prosperidad por la vía de una competitividad que demanda mayor sostenibilidad. Fíjense que todas las palabras interesantes terminan con DAT, también la palabra puntualidad y la palabra responsabilidad. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ello. Voy a ver cómo doy el salto de la mesa de la actividad económica, en la que actualmente me siento con ustedes, a esa otra mesa que hoy en la jornada de hoy me da oportunidad de ir. Para hacer ese tránsito, voy a recordarles que ustedes mismos reconocen, y lo hemos hecho juntos, y esto es una transparencia de una reunión anterior que tuvimos con ustedes, que en estos momentos del sector, bueno, se encuentra en un proceso
de transformación sectorial. Ustedes mismos reconocen que es bueno diversificar, que es bueno especializarse, que en el fondo hay muchos cambios tecnológicos, normativos e incluso demográficos que afectan al propio sector y que, por lo tanto, es importante que el sector se abra a nuevos procesos, a nuevos materiales y también, como no, a nuevas líneas de negocio. No lo digo yo, lo dicen ustedes y yo coincido. Vale, pues si esto es así, ya tenemos un motivo para levantarnos de la mesa de la actividad económica, irnos a otra mesa y ver si realmente podemos relacionar las dos. Dicho esto, si ahora yo les preguntara, ¿vale? Pues intentemos abandonar, como han visto, la mesa de la actividad económica y céntrense y vengan conmigo a esa otra mesa que se llama prosperidad. La situamos justo en el centro. Y mi pregunta es, ¿existe relación entre la mesa de la actividad económica y esa mesa que se llama prosperidad? Bueno, si yo les preguntara ahora si en la sala ustedes fueran capaces de encontrarle el interruptor de la sostenibilidad, de la prosperidad, y digo, si alguien lo ve, que se levante y lo pulse y seríamos todos más prósperos, la verdad es que nadie se levantaría porque todos ustedes saben que ese pulsador, ese interruptor no existe. No hay forma de darle directamente al pulsador de la prosperidad y encender la bombilla de la prosperidad. La única forma de hacer esto, como no existe ese interruptor, es buscar un interruptor secundario. El interruptor secundario se llama competitividad. Pero de nuevo ese indicador, ese interruptor, tampoco existe. Si yo les digo, vamos a incrementar la competitividad global del archipiélago, ustedes me dirán, ¿y dónde pulsamos? Y yo de nuevo no sé dónde pulsar. Pero sí que sé que existe una relación entre prosperidad y competitividad. De tal forma que si yo pudiera encender este indicador de competitividad, inmediatamente lo que ocurriría es que se encendería una bombilla en materia de prosperidad. Y eso es algo que todos deseamos. Todos trabajamos día a día para que prosperen nuestros negocios, para que prospere nuestra familia, para que prospere nuestro vecindario, para que prospere nuestra ciudad y para que prospere nuestra región. Esa es la vocación que tenemos todos compartida. Lo que ocurre es que, insisto, es muy difícil encontrar el interruptor que le da la competitividad, que enciende la bombilla de la prosperidad. Y llevamos, y ya saben que no es la primera vez que lo digo, más de 20 años en Baleares que esta bombilla está fundida. Y yo, la verdad, me gustaría que ustedes me ayudaran a encenderla. Y sé que podemos hacerlo desde la mesa de la actividad económica. Desde esa mesa en la que ustedes trabajan y trabajan tan bien, estoy convencido que podemos hacer algo para que esa bombilla se encienda. Pero para encenderla hay que darle al interruptor de la competitividad, que insisto, no existe. No lo veo, no lo encuentro. Bueno, como sí sé que existe relación, porque la evidencia sí me lo dice, que aquellos países más competitivos son los que más prosperan y que Baleares no está en este pelotón, ¿veis un puntito amarillo fuera del gran punto naranja? Bueno, pues hay que intentar acercar Baleares aquí. Y la pregunta es, ¿y puede el sector de la construcción ayudar a ello? Y la respuesta a esto es sí, en mayúscula. La prueba de que esto es así es que la actividad económica del sector puede impactar con la prosperidad siempre y cuando se organice, le demos una direccionalidad mirando al interruptor de la competitividad. Si todo lo que ocurre en esta mesa, que se llama actividad económica, se dirige a la competitividad, les aseguro que el resultado final, lo que retorna, es prosperidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no nos orientamos directamente a competitividad. Nos orientamos a otras cosas. A veces nos orientamos únicamente a unas cuestiones de volumen. De hecho, la mayor parte de indicadores que ustedes manejan en esa mesa de actividad tiene que ver con volumen. Y, en el mejor de los casos, tiene que ver con valor. Con valor, llamémosle valor financiero. Porque, lógicamente, existe una, llamémosle, transacción entre lo que ustedes hacen y sus clientes o sus proveedores. Y por lo tanto, a veces, insisto, medimos lo que ocurre en esta mesa en términos o bien de volumen o bien en términos de valor financiero. Esto está bien, es más que necesario, pero es insuficiente para darle al interruptor de la competitividad. Y por lo tanto, es insuficiente para encender la bombilla que lleva 20 años fundida en esta comunidad autónoma. Les dije que les iba a provocar. Bueno, pues si estamos aquí y estamos en este punto, lo siguiente es, y el título de la jornada me lo pone muy bien, es de acuerdo, pues vayamos a ello, encendamos
Encendamos esto y encendámoslo encontrando lo que se denomina palanca, una palanca que se llama sostenibilidad. Existen muchas palancas de competitividad. La innovación lo es, la formación y el talento, al que apelaba Javier hace un momento también, y por supuesto existen muchas palancas. Pero la sostenibilidad es una de las palancas que seguramente en estos momentos, por la condición de archipiélago balear, por la condición de algunos déficits estructurales que tenemos en algunas cuestiones, podríamos decir y podríamos convenir todos que seguramente es de todas las palancas la palanca que deberíamos activar. Porque de hecho ustedes hacen la jornada de construcción sostenible y no la de construcción tecnológica o digital o no la de construcción, no, han optado por sostenibilidad. Y yo les digo, bien, es una muy buena lección, ¿vale? Pues ahora solo nos queda, sabemos qué ocurre en una mesa de actividad económica, sabemos que queremos hacer algo en prosperidad, sabemos que para hacer algo en prosperidad hay que mirar a la competitividad y hemos escogido una palanca, la han escogido ustedes, se llama sostenibilidad. Y yo coincido, ¿vale? Ya tenemos muchos puntos de acuerdo. Ahora solo nos queda una cosa, un pequeño detalle, y es que lógicamente hay que hacer que todo esto fluya y circula. Y la verdad es que tenemos que hacerlo rápido, porque tenemos una cosa que se llama cambio global que está justo detrás de nuestras espaldas. Le llamo cambio global a un amplio patrón de degradación ambiental, pero también de síndrome socioeconómico crónico al que se enfrenta nuestra sociedad, pero no únicamente nuestra sociedad, sino las sociedades europeas y mundiales en general en estos momentos. Y por lo tanto yo les invito a encontrar esa interconexión entre actividad, competitividad, prosperidad y sostenibilidad y a encontrarla de una forma un tanto rápida porque estamos en medio de un escenario de cambio global. Y en ese escenario de cambio global, por supuesto, aparece el cambio climático, pero aparecen muchísimas más cosas, como por ejemplo el síndrome del turismo de masas y otras. ¿De acuerdo? Bueno, si esto es así, la pregunta sería inmediata. Bueno, pues siendo así y siendo el escenario el que es, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Por qué es tan difícil hacer operativa la sostenibilidad? Pues porque, de nuevo, si yo les preguntara, pulsen el interruptor de la sostenibilidad, tampoco lo encontrarían. Y por lo tanto, lo tenemos francamente difícil. Resulta difícil levantarse de la mesa de la actividad económica, aun con la mayor de las voluntades que sé que tienen, para encender un interruptor que no existe, que se llama prosperidad, otro que se llama competitividad y otro que se llama sostenibilidad. Entonces yo hoy lo que sí voy a hacer será desvelarles cómo esos interruptores se pueden encender. La forma de hacerlo es abrirse a lo que se denominan nuevos paradigmas de sostenibilidad. Son unos nuevos paradigmas que están sobre la mesa, que algunos países están ya aplicando y que fundamentalmente entienden la sostenibilidad no como una meta que hay que alcanzar, no como un objetivo estático que es alcanzable de acuerdo con unas pautas de uso de recursos naturales, por ejemplo, utilizar menos agua, utilizar menos materiales, reducir el número de residuos. No, esto no basta para ser sostenible. Esto no es verdad. La sostenibilidad es una transición, es un movimiento, es una transformación. Hay que hacer las cosas de forma distinta para ser sostenible. Y no basta en medir en términos de volumen cuántos residuos hacemos o no, no basta en medir en términos de volumen cuántos materiales utilizamos o no basta en medir en términos de volumen cuántas X. ¿De acuerdo? Hay que salir de la perspectiva del volumen, que es la fácil, es la que estamos acostumbrados. ¿Vale? Si esto es así, esa vía de progreso que hoy les presento es algo que se denomina economía circular. De hecho, ha salido ya en la reunión, Javier lo comentaba. ¿Es lo mismo economía circular que sostenibilidad? La verdad es que no. No es para nada lo mismo. Nada es nada lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, en el lenguaje a veces lo utilizamos como sinónimos y queremos ser sostenibles y queremos circulares y queremos ser responsables y queremos ser positivos y queremos ser... Bueno, podéis ponerle los adjetivos que queráis. Pero no es lo mismo ser sostenible que ser circular. Igual que no es lo mismo ser sostenible que ser competitivo ni próspero. Porque puede haber sociedades que son sostenibles y que no alcanzan la prosperidad sencillamente porque esa sostenibilidad no mejora su competitividad. Por lo tanto, esos conceptos son altamente exigentes. Son exigentes en lo que llevan implícito, pero son exigentes también en términos de vocabulario y de respeto a la palabra. Porque si no, lo que ocurre es que esos conceptos se convierten en modas y después desaparecen.
Y cuesta mucho inventar un concepto. Cuesta muchísimo desarrollarlo. Y no cuesta nada hacer que ese concepto pase de moda. Y por lo tanto, en eso vamos a ir con cuidado porque no podemos estar inventando palabritas cada 2 por 3 para hacer algo que creemos que hay que hacer, que es ser prósperos, pero que al mismo tiempo no encontramos las vías para hacerlo. No sé si me están siguiendo, no sé si lo están encontrando atrevido, pero les digo que la economía circular hoy tiene todos los números para no caducar. Tiene todos los números para jugar el rol que tiene que jugar. Pero insisto, esto si tuviera un orden, el orden sería esto. Hay que romper una vieja inercia. La vieja inercia es aquella que mide las cosas únicamente en términos de volumen o de valor financiero. Hay muchas cosas que tienen valor y que no tienen traducción en términos de precio. Y que el cliente también puede valorar, incluso, Javier, la estética. Por lo tanto, lo primero es volumen, valor financiero, pero algo más. Ese algo más tiene que ver con la relación que existe entre sostenibilidad, encima de sostenibilidad, competitividad, y por encima de competitividad, prosperidad. Por lo tanto, yo les animo a levantar ese triángulo, a tomar acciones que le den al interruptor de sostenibilidad para que éste encienda otro interruptor que se llama competitividad y finalmente la bombilla anhelada de la prosperidad. Pero esto va por este orden. No hay otro orden. ¿De acuerdo? El orden es este. Y si el orden es este, hay que encontrar el primero de los interruptores y hay que darle a sostenibilidad. Y hay que darle de tal forma que la mirada esté puesta en competitividad y en prosperidad. Ese interruptor funciona y funciona bien en términos de economía circular, que ahora les voy a explicar. Para esto, lo decía Javier y también lo suscribo, es muy importante abandonar un sistema de producción y de consumo que es el que predomina no únicamente en Baleares, no únicamente en el sector de la construcción, sino en todos los sectores y en muchas regiones del mundo, que consiste en extraer materiales, recursos, utilizarlos en un proceso de producción o de consumo y una vez utilizados, recuperar lo que se pueda en términos energéticos y finalmente verter lo demás en términos de residuo o de fuga de material. No sé qué ha ocurrido. Vale, después volverá. ¿Vale? Fugas de materiales o, como decíamos, impactos negativos. Esto hay que conseguir cambiarlo, ¿de acuerdo? Hay que conseguir cambiarlo porque hay unos límites de planeta, sí, por supuesto, pero no lo cambien por esto. Hay que conseguir cambiarlo porque hay una Agenda 2030, sí, está bien, pero no cambien por una Agenda 2030. No, hay que conseguir cambiarlo porque hay cambios normativos y porque la ley de cambio climático que ha aprobado el gobierno de Baleares nos obligará a tal. Sí, pero no lo cambien por esto. Porque si lo tienen que hacer, esto será tan difícil y tan costoso que necesitarán una motivación mucho mayor. La motivación mayor puede ser porque mi empresa prosperará, porque mi familia prosperará, porque mi vecindario prosperará y porque mi comunidad autónoma prosperará. Esa tiene que ser la motivación. Con esa motivación de fondo, si existe, me atrevo a decir entonces que seremos lo suficientemente valientes para romper una inercia en la que estamos instalados desde hace mucho tiempo para construir un círculo. Un círculo que en el fondo lo que pone es el acento en verbos como reciclar, reacondicionar, remanufacturar, reutilizar, redistribuir, reparar, mantener. Sí, pero la economía circular es muchísimo más que esto. Sería una lástima que limitáramos la economía circular a reciclo más, remanufacturo más. No, es que esto no es economía circular. Esto solo es una parte de la economía circular, la que tiene más que ver con esta mesa que se llama actividad económica, porque esto es operativa. En mi operativa reciclo, en mi operativa rediseño, en mi operativo remanufacturo, en mi operativa reparo. Esto es muy operativo. Esto está en la mesa de la actividad económica. No, esto está muy bien. Empecemos por ahí, pero hay que ser mucho más ambiciosos porque queremos hacer de la economía circular la vía de progreso que le da el interruptor de la sostenibilidad. Y por lo tanto la ambición tiene que crecer mucho más. No basta en introducir nuevos verbos como el de reparar, reciclar, remanufacturar y rediseñar. No, si hay que encender una bombilla, hay que hacer mucho más. Bueno, pues si hay que hacer mucho más,
Bueno, pues hay que tener visiones no solo de sector, sino visiones más sistémicas. El sector de la construcción, lo hemos visto muchas veces con ustedes en esa mesa de actividad económica, decimos que tiene un efecto multiplicador, que por cada euro que produce el sector de la construcción, en nuestra economía se generan 2,7 euros. Bien, tiene efecto multiplicador, tiene efecto arrastre. ¿Y por qué? Porque tiene una cadena de producción y de valor muy transversal, porque está relacionada con muchísimas ramas de producción. La pregunta relevante es, ¿cuántas ramas de producción de la economía de Baleares se relacionan con el sector de la construcción? ¿Cuántas de forma directa? ¿Cuántas de forma indirecta? Y ustedes dirán, ¿cuántas más mejor? Porque cuantas más, más impacto económico. Y yo les diría, sí. Pero si estamos desde una perspectiva de valor, necesitamos que esas ramas de producción que se relacionan con el sector de la construcción estén muy sofisticadas. Y que estén muy sofisticadas significa que producen con mucho talento, que producen con mucha tecnología y que sobre todo producen de una forma muy circular. Por lo tanto, ya no se trata de medir qué pesamos, ni cuántos somos, ni con cuántos no nos relacionamos, ni cuál es el impacto económico en términos financieros que ejercemos. No, esto no basta para encender la... Claro, ustedes me dirán, qué putada, ¿no? Pero si hasta ahora lo hacíamos así y iba bien. Sí, pero por suerte tenemos un problema de niño desarrollado. Ya no somos adolescentes. Nuestro sector ha envejecido. Y no porque tenga que haber un reemplazo de la primera generación a la segunda o a la tercera. No, no es por esto. Es porque ustedes cada vez saben más. Porque su conocimiento aumenta de forma exponencial y porque cada vez pueden hacer frente a retos más disruptivos que están en estos momentos emergiendo a nivel mundial. Claro que tenemos capacidad para afrontarlos y lo que no podemos hacer es estar de espaldas a ellos, sobre todo si queremos que en Baleares haya mucha más prosperidad. Por lo tanto, qué bien que tenemos esos problemas. Y ustedes dirán, vaya pesadilla, vaya deberes. Con lo complicado que ya es la actividad económica, encima ahora estar pensando en otra mesa que se llama prosperidad, a la que solo se llega si activas una vía de progreso que se llama economía circular, que te conduce a una cosa que se llama sostenibilidad y que además puede o no que te lleve a competitividad. Sí, es complejo. Pero es que vivimos en situaciones muy complejas. Fíjense, ustedes ahora no sabrían ni siquiera decirme cuál sería el precio del hierro de la próxima semana. Ni se encontrarían o no más complejo que esto. Y sin embargo, yo les veo que están navegando por este escenario que dicen que está lleno de incertidumbres. Y lo está. Pero significa que tenemos capacidades para navegar, para surfear, incluso con las olas del mar más enfurecidas, desde Rusia o desde otro lugar. Bueno, pues si hacemos esto, ¿por qué no utilizar toda esta energía positiva que tenemos para hacer cambios precisamente en nuestra región? Y hacerlos, insisto, activando una cosa que se llama vía de progreso, economía circular. Para activar esa vía de progreso, yo me gustaría darles algunas razones. La primera de ellas es ¿por qué Baleares debería optar por esta vía de progreso? ¿Por qué nos gusta desde la Fundación Impulsa? Y aquí hay algunos patronos que saben que la Fundación Impulsa está haciendo una apuesta decidida porque toda Baleares se sume a un tránsito circular. Y la pregunta sería ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues primero porque la economía circular es por definición una vía de progreso, que por lo tanto, si la activamos, si la seguimos, nos conduce a mayor progreso. No es una palanca, no es un concepto, no, es una vía de progreso, se define así. Además, Naciones Unidas la define como un acelerador y la ponencia que yo y él les llevo es la economía circular como acelerador. Y Naciones Unidas cuando pone un verbo, cuando pone un sustantivo o cuando pone un adjetivo, créanme que lo pone bien. Y si dice que la economía circular es un acelerador de la sostenibilidad, está colocando donde toca economía circular por debajo de sostenibilidad, sostenibilidad por debajo de competitividad y competitividad por debajo de prosperidad. Y lo está haciendo bien. Por lo tanto, les digo, la economía circular es una vía de progreso porque permite activar la competitividad de cualquier territorio. Porque buena parte de las palancas de competitividad que nos gustaría activar en Baleares, que tienen que ver con eficiencia, con innovación, con talento, con educación superior, son activables desde la economía circular. Y porque además otras vías de progreso que podríamos utilizar en Baleares, como por ejemplo la digitalización o la robotización, que también son vías de progreso, se entiende muy bien con la economía circular. Por lo tanto, tenemos ahí una primera motivación. Pero la verdadera motivación es que si lo hicieran, estarían haciendo una apuesta muy ofensiva por un concepto que se llama productividad. Y yo en esta mesa de actividad económica con ustedes he hablado muchas veces de productividad. Porque ustedes miden
habitualmente si el año ha sido bueno o malo. Y lo miden fundamentalmente en términos de si mis beneficios y mi rentabilidad ha sido mayor o peor que la del año pasado. Tienen tendencia a compararse con ustedes mismos. ¿Ha sido 2022 igual que 2019? ¿Mejor? ¿Peor? Esa es la pregunta del millón. Y si es sí, estamos contentos, y si es no, estamos no contentos. Pero la pregunta relevante no es solo esta, la pregunta es, ¿y a mis vecinos? ¿Y a mis competidores? ¿O a mis colaboradores? ¿Les ha ido igual o no igual de bien? Por lo tanto, no basta compararnos con nosotros mismos para decir que hemos sido unos campeones. Hay que compararse con otros. Pero hay otra cosa. ¿Cómo hemos conseguido esa mayor rentabilidad? ¿Por volumen? ¿Por precio? ¿O por valor? Y si la respuesta es lo hemos conseguido por valor, créanme que entonces esa rentabilidad de 2022 se repetirá en 2023, en 2024 y en 2025 y hasta que ustedes quieran. Pero si la respuesta es he obtenido mayor rentabilidad respecto del año pasado, e incluso respecto de mis competidores o colaboradores, pero lo he hecho sobre la base de más volumen o de precio, les aseguro que entonces eso puede que no sea sostenible. Y si lo tiene que ser por más valor, solo hay una forma de saberlo. Y es que ustedes en esa mesa que llaman actividad económica hagan la medición de un indicador que se llama productividad, que la pueden aproximar a la productividad del capital, de sus instalaciones, de su maquinaria o a la productividad de sus trabajadores. Y si yo les muestro la gráfica de la productividad del sector de la construcción, lamento decirles. Por lo tanto, yo ya tengo la respuesta de cómo se consiguen mayores beneficios. Y yo hoy les invito a que hagan una apuesta fuerte por la productividad. Porque solo haciendo esto se enciende el botón de la competitividad. Y por lo tanto, la posibilidad de que esa bombilla que lleva mucho tiempo fundida cambie. Tenemos una primera razón. Hay otra razón. ¿Y por qué el sector de la construcción debería sumarse en primera instancia a ese tránsito circular? Porque no esperamos que lo hagan otros. Ya veremos. Que prueben otros, a ver si les va bien. ¿Vale? Bueno, pues yo les diría que no esperen que lo hagan otros. Les diría que se sumen al tránsito circular por varias cosas. Primero, porque he empezado así. Ustedes mismos me decían que el sector está en un momento de disrupción, que hay nuevas líneas de negocio, que es necesario especializarse, que hay que diversificar, que aparecen nuevos materiales. Ustedes permanentemente, ¿no? Me están diciendo que algo en el contexto está cambiando de una forma muy acelerada. Bueno, pues respondan a esto, no únicamente aguantando, no únicamente resistiendo, sino dando un paso adelante. Aceleren otras cosas. Ya que el entorno está tan acelerado, ¿no? Ya que todo está tan movido, pues movamos también. El sector de la construcción admite sobre sí mismo estrategias de diversificación que son muy interesantes en el campo de la economía circular. Se me ocurren muchos modelos de negocio paralelos al sector de la construcción, muy relacionados, donde las bases de conocimiento que ustedes tienen en términos de promoción, en términos de construcción, en términos X, serían perfectamente aplicables a eso que demanda esa economía circular. Por lo tanto, no solo por una cuestión de productividad, sino también y fundamentalmente por una cuestión de negocio. Hay un negocio potencial alrededor de esto. Y por lo tanto, el sector puede aprovecharlo. Tiene el expertise suficiente para aprovechar esto y por lo tanto para hacer no solo una ofensiva a la productividad, sino para ser tractor de eso que llamamos economía circular, porque el sector tiene conocimiento para dar esos pasos. Y ya finalmente, ¿por qué debería una empresa, uno de ustedes, sumarse a ese tránsito circular? Bueno, primero porque yo creo que se dan cuenta ya que no se trata solo de tener un buen producto, de tenerlo a un precio adecuado, sino que lo que se trata es de ser muy atractivos. Porque las cosas hoy van muy rápido. Y por lo tanto, sí, tener una buena combinación de precio-calidad está bien, pero hay que conseguir muchas más cosas. Y por lo tanto, la economía circular obliga a redefinir procesos. Hemos estado precisamente estas semanas con una compañía que ha decidido sumarse al tránsito circular, apoyándola, ha cambiado totalmente su mapa de procesos. Y el resultado ha sido que había muchos procesos que hacía la compañía que ha detectado que no generaban ningún tipo de valor. Y otros que estaban en la compañía que si se intensificaban, la capacidad de generar valor era mucho mayor. Por lo tanto, yo les animo a
dar un paso y a revisar procesos de producción. Los negocios han dejado de ser ya cuestiones, llamémosle, perdurables, sino que en realidad ya no únicamente tenemos que mirar cuestiones a corto plazo, sino que hay que mirar cuestiones a largo plazo. Y ya por último, porque estoy convencido, insisto, que sumarse a la economía circular les dará una nueva fuente de valor que será muy importante, porque les dará mayor productividad. Por lo tanto, con todo esto, con estas ventajas, pues bueno, pues yo les animo a que aprovechen el marco institucional. Hoy Europa es seguramente la zona geográfica o económica, si quieren, que está más avanzada en economía circular. Los preceptos de la Comisión Europea son los mejores del mundo, mejores que los de China, ¿de acuerdo? Aunque China también tiene su propia estrategia de economía circular, ¿vale? La europea es mucho mejor. La estrategia española de economía circular es una estrategia bien orientada, es una estrategia donde se tiene en cuenta el sector de la construcción y es una estrategia que de alguna forma también está guiando los fondos Next Generation. Por lo tanto, bueno, pues hay otra motivación, ¿de acuerdo? Nuestros stakeholders, compañías turísticas, cada vez están sumándose más al tránsito circular. ¿Cómo se hará la modernización de un hotel a partir de ahora? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Cuánta parte de la obra necesitará reutilizarse? ¿Va a permitir la legislación actual que esto ocurra? ¿Se pueden reutilizar residuos en una misma obra para la misma obra? ¿Hay que llevarlos primero a MAC? ¿Cuántas cosas hay que cambiar? Aquí hay mucho trabajo por hacer, porque hoy, así como estamos organizados, hacer ese tránsito, ni siquiera desde un punto de vista institucional, no es del todo factible. Bueno, pues si hay unas leyes, si hay tal, podemos hacer muchos cambios en esa perspectiva. Y por último, bueno, pues les decía que sostenibilidad y economía circular comparten cosas muy interesantes. Todas ellas comparten tecnología, comparten producción, comparten consumo y comparten, por supuesto, una preocupación por el cambio climático. Y por lo tanto estoy convencido que la economía circular es hoy una vía de progreso para impulsar esa competitividad y encender esta bombilla. Y esto no lo digo únicamente yo, sino que, como os decía, lo dicen Naciones Unidas. ¿Vale? Por lo tanto, yo les animo a dar esos pasos y a encontrar, y termino aquí, esa vía de progreso que se llama economía circular. Javier terminaba con una frase, yo también terminaré con una. A mí me ha dolido muchísimo la muerte de Javier Marías. Es un escritor al que he seguido. Creo que he leído todo lo que Javier Marías ha escrito. A mí me gusta mucho la literatura y particularmente Javier Marías. Y Javier Marías tiene una frase muy bonita en el libro suyo que dice: no menosprecien nunca las ideas imaginativas. A ellas se llega después de mucho esfuerzo, después de mucho conocimiento, pero también después de mucho atrevimiento. Y yo les pido que sean muy, muy atrevidos. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si provocador, pero al menos espero que nos haya seducido, como siempre. Y además tengo una seducción adicional, que como decía Javier, podemos irnos a Marte, pero Marte es horroroso. Y Marte no tiene ni nuestras playas ni sobrasada. O sea que creo que tenemos que estar todos muy seducidos y para que sigamos estando motivados, un cafecito, ¿no? Que eso motiva también mucho. Pues vamos a la pausa café y a las 11 retomamos, que seguimos teniendo una apretada agenda, pero estamos yendo en tiempos. Gracias.